Reflexión de la noche. Lunes de la semana 14 del tiempo ordinario. Que Jesús sea amado por todos los corazones. Amén. Pues vamos a ofrecer este momento de reflexión, oración a Dios nuestro Padre en favor de nuestros hermanos más necesitados, para pedirle la gracia de que nos permita ser solícitos en el amor, en la presencia viva y eficaz de lo que llamamos la misericordia y la caridad de Cristo. En silencio. Retomamos nuestro hilo conductor, que es la experiencia espiritual. Quiero leerte textualmente el inicio de un artículo que me pareció importante de Juan Martín Velasco y después continuar con la profundización. Por experiencia humana entendemos en primer lugar el conocimiento de las realidades que son objeto directo de nuestros sentidos corporales. Así experimentamos los colores, los sonidos, la resistencia material de los objetos al tacto, el frío o el calor, etc. Cuando este conocimiento se realiza en determinadas condiciones de precisión, la experiencia da lugar a un conocimiento experimental. Es evidente que si experiencia solo se aplicase a este tipo de conocimientos, no podría hablarse en absoluto de la experiencia de Dios. Por eso, quienes no reconocen otra forma de conocimiento válido que el conocimiento experimental, niegan cualquier posibilidad de conocimiento de Dios. Pero la experiencia humana no se agota en el conocimiento experimental. La existencia humana y la realidad en su conjunto comportan zonas, dimensiones importantes de lo real, inaccesibles a un conocimiento experimental objetivo, pero que no son inmediatamente accesibles a través de otro tipo de experiencias, y eso lo vivimos todos. Así sucede con el conocimiento de nosotros mismos como sujetos, con el conocimiento de los otros sujetos en cuanto tales, como pueden ser las personas de mi familia, mis seres queridos, y los experimento como personas distintas a mí, con valores. Eso sucede también con el mundo de lo estético. Y es que las ciencias humanas nos permiten darnos cuenta que existe también otro método, otra forma de conocimiento que también podemos llamar científico. Estas formas de experiencias dan lugar al conocimiento que podemos o se llama normalmente experiencial. Tal distinción se sitúa en la línea de las ampliaciones de la noción de experiencia que han realizado un gran número de filósofos existenciales y de pensadores serios para poder aplicar este tipo de conocimiento al mundo de los valores y al de la persona, superando los estrechos límites que le habían impuesto el pensamiento racionalista y sobre todo el positivismo, como habíamos señalado. Con esta breve introducción podemos ir afianzando entonces la profundidad de lo que significa experimentar y tener un encuentro real con Dios, no una quimera, no simplemente algo subjetivo, sentimental, misticoide, como dicen algunos. Siendo sincero, de la experiencia que tengamos de Dios depende todo lo demás. Y una característica de toda experiencia auténtica, decíamos, es que no nos deja igual. Siempre hay un grado de transformación. Yo puedo tener pensamientos religiosos todo el tiempo sin que me transformen. Eso es signo evidente de que no tengo experiencia religiosa. O puedo estar pensando en Dios todo el tiempo, pero si no hay una mejoría en mi calidad como persona, seguramente no existe una real experiencia de Dios en mí. Puedo atreverme a presumir que amo mucho a Dios, que tengo mucha fe, pero si no se da esa transformación, ese cambio,
entonces no ha habido un conocimiento desde dentro. Una auténtica experiencia nos compromete y produce siempre nuevos efectos, dejando una serie de transformaciones necesarias, fundamentales en mi conciencia. He aquí la importancia entonces de este tema de reflexión. La experiencia de Dios radica en mí como una realidad fundante, en mi propia realidad personal. El Dios que yo descubro en mí es en realidad el Dios de la vida, el Dios de la historia. La experiencia de Dios es una experiencia que el ser humano debe plantearse, quiéralo o no. La experiencia de Dios tiene su origen y su condición de posibilidad en la presencia originante que Él mismo provoca por estar en el corazón, en el centro de cada persona. Sin esa presencia, no podríamos ni sospechar la existencia de su realidad absolutamente trascendente para nosotros, pero al mismo tiempo tan inmanente, tan cercana. Por eso la experiencia de Dios no es un acto humano que tenga en Dios su objeto. Es un acto humano que tiene en Dios su origen y su condición de posibilidad. Es decir, Dios quiere eso, anhela eso, que lo reconozcamos, que lo valoremos, no porque sienta la necesidad de ello, sino porque precisamente de eso depende toda nuestra vida, todo el sentido profundo y real de nuestra existencia. Es una presencia finalmente originante para indicarnos que Dios no es una realidad más junto a la nuestra o junto a lo demás, sino es la realidad fundante. No es una experiencia más, y sin embargo la realidad de Dios está más allá de todos nuestros alcances, de todas nuestras facultades, sentidos corporales, órganos biológicos para y del conocimiento, más allá de nuestra imaginación y capacidad de comprensión. Por eso la Escritura se atreve a afirmar: a Dios no le ha visto nadie jamás. Dios habita una luz inaccesible, también dirá en otra cita. No puede el hombre ver a Dios y seguir con vida. Es lo que llamamos absoluta trascendencia. Sin embargo, esto no impide que tengamos una experiencia de esta trascendencia personal. Sobre todo gracias a Jesús, alcanzamos la presencia en nuestro ser y actuar. Dios nos hace ser y existir. San Pablo de Tarso dirá: en Él vivimos, nos movemos y existimos. San Juan de la Cruz expresará que en el centro del alma está Dios, en lo más íntimo, en el núcleo de mi ser, allí está Él. Todos los testigos eminentes de la fe coinciden en afirmar que la experiencia de esta presencia en el corazón de las personas es el único medio para llegar al conocimiento vivido, al contacto efectivo con Dios, que nos dignifica y nos hace siempre mejores. Hay una expresión formidable de Job que todos conocemos y que ilumina esto que estamos comentando. Hasta ahora sabía de ti de oídas, pero ahora te han visto mis ojos, exclama Job. Solo tras la experiencia podemos decir eso, y no se trata de los ojos físicos, sino de las facultades más sublimes del ser humano que nos permiten ver precisamente, conocer, comprender y vivir algo de la inmensa realidad y conocer y reconocer en la historia de la humanidad y del mundo esta trascendencia, este respeto, esta valoración y esta dignidad a Dios. Pues te invito una vez más a que demos gracias a Dios porque somos experiencia de Él. Dios y María te bendicen, que tengas una buena y santa noche, una experiencia de Dios en el descanso. Amén.